acostumbramos, homicidios y masacres, acuerdos sobre ofrenda suya. Este trabajo final de actores institucionales de la política tiene como objetivo principal analizar el punto 5 de los acuerdos que se firmaron en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, que se trata de las víctimas y la justicia. Fueron 5 años de negociaciones entre este grupo insurgente. Estos acuerdos contenían los siguientes 6 puntos. Primero, política de desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, víctimas y justicia. Y sexto, mecanismos de refrendación de los acuerdos. Más de 50 años de violencia ha vivido Colombia enfrentando a los diferentes grupos al margen de la ley, entre ellos el grupo de las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, quien ha dejado más de 6 millones de víctimas en todo el país. Nos acostumbramos, homicidios y masacres, acuerdos sobre ofrenda suya. Los crímenes atroces cometidos por las FARC han dejado gran dolor en Colombia. Millones de víctimas por muertes, desplazamiento forzado, secuestro, desaparecidos, amenazados, víctimas por minas antipersonales, entre otros tantos. 4 presidentes han intentado llegar a un acuerdo con este grupo. En 1984 con Belisario Betancur, en 1991 con César Gaviria, en 1999 con Andrés Pastrana, pero solo hasta el 4 de septiembre de 2012, en el periodo del presidente Juan Manuel Santos, se logró llegar a un diálogo de paz. Es diferente porque las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia para seguir trabajando con seriedad y discreción. Comenzarán en Oslo la primera quincena de octubre y luego continuarán en La Habana. Las FARC se iniciaron como una guerrilla de autodefensa y de reivindicación por la lucha radical agraria en 1964. 4 años después del diálogo en La Habana llegaron al fin de estos acuerdos el 24 de agosto de 2016. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Uno de los puntos del acuerdo, incluso más controversial, fue el número 5, que habla de las víctimas del conflicto. Pues en estos acuerdos, las víctimas tienen derecho a justicia, verdad, reparación y no repetición. Pero, ¿qué quería el gobierno? El gobierno hoy explicó los puntos, punto por punto, los cambios. Según el acuerdo, las víctimas son el eje central. Las FARC deberán reparar a las víctimas con sus bienes. Durante el proceso de dejación de armas, deberán entregar un inventario con esas propiedades. Se contemplan, ojo a esto, medidas de reparación colectiva, de acompañamiento psicosocial y garantías para el retorno de los desplazados. No solamente en lo que tiene que ver con la reparación material a las víctimas con el inventario de bienes y activos de las FARC, sino también con la participación de las organizaciones de víctimas en temas tales como la programación en las emisoras comunitarias que se va a hacer para divulgar los acuerdos de paz y generar cultura de paz en los territorios. Este punto tiene como objetivo: primero, reconocimiento de las víctimas; segundo, reconocimiento de la responsabilidad; tercero, satisfacción de los derechos de las víctimas; cuarto, la participación de las víctimas; quinto, restablecimiento de la verdad; sexto, reparación de las víctimas; séptimo, la garantía de la protección y seguridad; octavo, garantía de la no repetición; noveno, principio de la reconciliación; y décimo, enfoque de los derechos. Las FARC con este acuerdo tenían 2 comentarios importantes al momento de negociar. El primero era que ellos no iban a pagar cárcel, pues no harían un acuerdo para pudrirse en prisión, y el segundo es que ellos no serían los victimarios sino las víctimas, por ende el gobierno sería el responsable. No, usted puede tener absoluta certeza que los alzados en armas, por haber ejercido el derecho legítimo a la rebelión contra un régimen injusto, no van a ir a la cárcel. No estamos dispuestos a eso. Por actos de rebelión, no. Queremos llegar a un acuerdo de paz. Con precisión. Para los guerrilleros, 0
cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas. El presidente Juan Manuel Santos dejó en primera instancia en manos de los colombianos la refrendación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno. Llamó a las urnas al pueblo. Este domingo los colombianos tendrán en sus manos el futuro del proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la FARC. Más de 34 millones de ciudadanos decidirán si refrendan o rechazan los acuerdos de La Habana. Aprobación. Según lo estableció la Corte Constitucional, para que se entienda que los colombianos están de acuerdo con lo pactado, la votación por el sí debe lograr el 13% del padrón electoral. Es decir, que el sí debe conseguir mínimo 4.536.922 votos y superar el número de sufragios al no. No refrendación. Los acuerdos no serán aprobados si la opción por el sí no logra llegar al umbral mínimo de votación. Además, el pacto con las FARC no podrá ser implementado si los votos por el no son mayoría. ¿Qué pasa si gana el sí? Entrará en vigencia el llamado Acto Legislativo por la Paz, mediante el cual el gobierno implementará por 6 meses con opción de prórroga por 6 meses más los acuerdos. Además, el 3 de octubre comenzará el protocolo de concentración y dejación de armas del grupo guerrillero. ¿Qué pasa si gana el no? La oposición sostiene que el gobierno y las FARC deberían volver a negociar puntos considerados controversiales, como el de la justicia transicional, que según ellos es sinónimo de impunidad. La administración Santos, por su parte, mantiene la posición de que será el fin de las negociaciones, las FARC volverían al monte y la guerra seguiría en pie. El punto 5 de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC habla acerca de las víctimas y la justicia, pues tiene 2 ejes principales. El primero es la creación de la Jurisdicción para la Paz que enjuiciaría a los responsables y el segundo es la creación de la reparación a las víctimas. Exactamente lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz, una jurisdicción especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, porque además va a estar aprobado por el legislativo colombiano y se va a incorporar, si tiene a bien así aprobarlo el legislativo, se va a incorporar como norma constitucional, es decir, y va a estar compuesta por jueces colombianos, tendrá una participación que no es obligatoria de jueces internacionales, que no es obligatoria, que decidirán las personas que vayan a ser juzgadas, obviamente con una aprobación constitucional. Hoy, el grupo exguerrillero de las FARC conserva sus siglas y ahora son el nuevo grupo político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La intención de ellos en primera instancia era someterse a la justicia del gobierno. Pero ¿qué es lo que piensan ellos acerca de este 5º punto del acuerdo? Se lo preguntamos. Donde quiera que hemos ido a pedir perdón, a reunirnos con las víctimas, la delegación de víctimas que estuvo en La Habana, podemos dar un parte positivo, que la gran mayoría, pues no falta quien realmente esté reacio, pero te puedo decir que la gran mayoría nos ha acogido, nos ha aceptado lo de la verdad, justicia, reparación y no repetición, y realmente queremos decirle al pueblo colombiano que lo venimos haciendo y lo vamos a hacer es con el corazón, no de palabra. Todo el proceso ha girado alrededor de las víctimas. Hemos dicho que las víctimas son el centro de las conversaciones. Tuvimos un punto concreto en la agenda que comprende los elementos de verdad, justicia, reparación y no repetición, una jurisdicción especial, un llamado a la verdad, a la reparación. Hemos traído víctimas de diversas categorías para escuchar su voz, nos han enseñado cuáles son sus aspiraciones, qué esperan de nosotros, de Colombia, del reconocimiento de sus derechos. Tenemos que abrazar a las víctimas. Después de casi 7 millones de víctimas durante un conflicto de 50 años, esa es una realidad que tenemos que superar, tenemos que ser capaces de doblar la página. El Centro Democrático es el partido creado por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, principal opositor del gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue una de las personas que más impulsó el voto por el no en el plebiscito.
el proceso de La Habana ha sido un engaño a las víctimas, ha sido un proceso de humillación y revictimización. Primero, porque en la JEP está garantizada la impunidad y que no necesariamente vamos a conocer toda la verdad. Dos, porque se burlaron de las víctimas con la entrega de bienes y finalmente los va a poder seguir administrando la FARC quizá a través de fiducias y de proyectos para los desmovilizados. 3, porque nunca las víctimas fueron el centro del proceso como lo prometieron. El Polo Democrático es un partido de oposición a las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, pese a eso, apoyaron el proceso de paz. El 22 de febrero afirmó que iban a votar sí a la refrendación de los acuerdos que se firmaran en La Habana. Y es que precisamente un año después de la refrendación de estos acuerdos le preguntamos a uno de los diputados de este partido si el punto 5 había sido lo suficientemente completo. En realidad el centro de la atención a las víctimas debe ser la esencia de los acuerdos de paz. Los acuerdos no pueden tener un objetivo distinto al de cesar el conflicto y resolver el principal problema de las víctimas, que es la no repetición. Las demás cosas son muy importantes, la verdad, la justicia, la reparación son importantísimas, hay que atenderlas, hay que ver en qué grado de verdad, en qué grado de justicia, en qué grado de reparación, pero lo que sí no puede ser, sino de manera absoluta, es la no repetición contra las víctimas, porque lo peor que les puede pasar es que después de haber sido víctimas, se revictimicen. Sin lugar a duda, hay algunas instituciones que han intentado apartarse de esta realidad política de los acuerdos, como la Iglesia, e incluso hace algunos días el sumo pontífice y máximo monarca de la Iglesia Católica estuvo en Colombia y a pesar de que aseguró que no se iba a pronunciar, su visita tenía sin lugar a duda una aprobación a estos acuerdos. Era importante el acuerdo, el punto con víctimas, por la magnitud que eso representa en nuestro país. Son demasiadas las víctimas y llevamos un proceso no solamente de guerra durante muchos años donde han habido demasiadas víctimas, sino que el término de revictimizar es muy delicado y eso pues se sigue haciendo y se podría seguir haciendo. Los acuerdos pues desde la parte teórica son muy buenos y la Iglesia, vuelvo y repito, el Papa Francisco ahora que estuvo en Colombia casi que centró su mirada en el tema de víctimas. Los enfrentamientos entre este exgrupo insurgente de las FARC y el gobierno nacional han dejado miles de víctimas, pero no solamente se puede considerar aquellos que han fallecido, sino sus familiares, quienes han padecido en carne propia como esta historia. Pues pienso que el acuerdo tiene demasiadas falencias. Decir que esta gente cometió los crímenes que cometieron y que los tienen en libertad como si nada fuera, eso deja a todas las víctimas, como en el caso nuestro, con una desazón, una angustia, una tristeza que no tiene explicación. Algunos sectores políticos, la sociedad civil y el mismo presidente Juan Manuel Santos sugieren que todo proceso de paz requiere de sacrificios y en efecto tragarse algunos sapos. Sin embargo, darlo todo por el todo puede ser un riesgo para cualquier democracia. Más aún, cuando haciendo uso de instrumentos como el plebiscito, se convocó al pueblo a tomar una decisión para luego desconocerla. Por otra parte, el punto 5 de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC deja algunas críticas e incluso algunas inquietudes principalmente. Primero por los delitos de lesa humanidad, del narcotráfico que son conexos con los delitos políticos, pues este es un acuerdo de un procedimiento de las normas jurídicas, las cuales no se podría juzgar. Finalmente, no son claras las sanciones que impondrá el tribunal. Además, se crea impunidad con el hecho que ningún sancionado puede ser elegido políticamente. Guerra. Nos acostumbramos a homicidios, masacres, acuerdos sobre refrendación.